periódico El Universal del 2016, aquí en la Ciudad de México, salió un reportaje sobre un hombre llamado Eric Nájar. Él fue acusado de robar 2 manzanas y un refresco en la cadena de tiendas Soriana. Acabó en prisión frente a un juez penal. Esto me hace recordar, por supuesto, esa famosa obra de Los Miserables de Víctor Hugo, donde el personaje principal pasa años en prisión por robar pan. Y también me hace recordar esa historia de un pueblo de Massachusetts, donde un hombre con la esposa enferma y con los hijos con hambre roba también un par de manzanas y es llevado a prisión. Solamente que allí algo interesante sucedió. Cuando el juez le dictamina la multa y pues el hombre no tiene nada, el juez saca de su cartera el dinero, paga la deuda y aparte hace una colecta entre todos los que están allí para ayudar al hombre. ¿Sabes? Hoy vamos a hablar justamente de eso. Una ley que juzga, un juez que justifica y una gracia inmerecida. La lección es la lección número 4, justificación por medio de la fe. Vamos a analizar qué es lo que el Señor hace a nuestro favor y cómo es que cada uno de nosotros somos deudores, pero bendito sea el cielo, ahora somos justificados a través de Cristo. ¿Estamos listos para iniciar? En un momento, comenzamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 4. Y también queremos darle la bienvenida a nuestros compañeros que estarán con nosotros en esta ocasión, compartiendo pues lo que es el resumen de la lección de esta semana. Tenemos al pastor Daniel Quintanilla Meléndez. Gracias, pastor, ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones y nos place darte una cordial bienvenida a este programa. Pues siempre es un privilegio y un placer estar acá. Y más a mí en lo personal, esta es una lección que me apasiona. El tema es complicado, pero sigue siendo apasionante. Y quisiera aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a los miembros de mi distrito de San Miguel Teotongo y también a la hermana Elsa Bautista de la iglesia de Melbourne, Florida. Y pues que esperamos que esté mejor porque recientemente perdió a su padre y estuve ahí en servicio fúnebre de ellos, ahí tuve la oportunidad de conocerla. Nos pidió saludarla, así que hermana, saludos desde aquí de la Asociación Metropolitana. Muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, aquí listos para comentar esta lección. Creo que hay términos que debemos de aprender y saber, ¿no? Justificación, propiciación, gracia. ¿Sí? Y son palabras que usa Pablo para llevarnos a Cristo Jesús, todas ellas, ¿no? Ojalá que lo podamos entender en esta mañana. Una lección interesante, pastor Patricio Martínez, bienvenido. Gracias, pastor. Muy interesante, la lección dice, de hecho, que esta es la base del libro de Romanos. Entonces, sería bueno que podamos entender bien el concepto de lo que es justificación por fe, para poder entender también todo lo que vamos a estudiar a lo largo del trimestre. Y en el contexto de la celebración, ¿no?, o el aniversario de los 500 años de la Reforma Protestante. Precisamente que fue este libro y este tema el que fue el punto de inflexión para generar un cambio, ¿no?, en el pensamiento y en la forma de acercarse a Dios. Correcto. Hemos dividido nuestra lección en 3 sencillos puntos. El primero es funciones de la ley, el segundo es justicia que salva y el tercero, gracia que transforma. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Señor, queremos agradecerte por tu palabra que edifica nuestras vidas. Es una lámpara para nuestras vidas. Te pedimos que ahora al meditar en ella, Señor, tú nos puedas guiar, que podamos realmente entender este maravilloso tema de la justificación por la fe. Y de la misma forma como lo podamos entender, lo podamos expresar para edificar a tu iglesia. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el primer punto de esta lección número 4 y le hemos titulado Funciones de la Ley. Pastor Quintanilla nos dice aquí Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya en otras lecciones, incluso en la lección anterior de Gálatas,
hablábamos de las diferentes funciones de la ley. Ya hemos hablado incluso hemos puesto ese título en algún otro momento. Regularmente uno piensa en la ley como algo que te condena. Algunas otras personas piensan que la ley tiene méritos y no es así. Y hoy vamos a hablar también de cómo es que la ley nos conduce. Háblanos un poquito acerca de eso, pastor. Bueno, la ley en sí, estaba pensando, no es que tenga méritos, la gente cree, el pensamiento común es de que cumpliendo la ley hace méritos para ser justificado. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y en el versículo 20 nos dice que no es la función, dice, ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. Ningún ser humano. O sea, no hay, yo creo que no hay duda al respecto, y si alguien se empecina en pensar que por las obras de la ley puede ser salvo, obviamente si no somos justificados no podemos ser salvos. Entonces, tenemos que entender que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. El autor de la lección señala un punto bien interesante. Dice, cualquiera sea la ley, ya sea moral, ceremonial, civil o una combinación de todas ellas, guardar todas y cada una de ellas en sí no hará que una persona sea justa a la vista de Dios. Es interesante. Y precisamente ahí nos dice cuál es la función de la ley. Dice, en este párrafito al final dice, la ley nunca tuvo esa finalidad, al contrario, debía señalar nuestras deficiencias y conducirnos a Cristo. Estas dos partes son realmente la función de la ley, señalarnos nuestras deficiencias y entonces al reconocer, al verme al espejo de mis faltas, buscar a quien puede lavarme, que es Cristo Jesús, el que me puede justificar. Correcto. Y Pastor Abraham, esto fue el punto de toque en la mente de Lutero justamente, ¿verdad? Sí. En este sacramento de la penitencia donde precisaba obras de satisfacción para ganar el favor de Dios, ¿verdad? El asunto meritorio fue lo que hizo un cortocircuito en la mente de Martín Lutero. Sí, pastor, en la vida de Lutero él intentó ganarse la salvación o ser justificado de diferentes maneras, ¿no? Dice la historia que él se flagelaba, ¿no?, para acallar los deseos de la carne y se golpeaba, se quedaba en ayuno y tantas, sacrificando su cuerpo para ver si de esa manera podía sentirse a gusto, si se pensaba ser justificado a través de eso. Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, pastor, del 9 al 18, dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Y en los pensamientos están hundidos en el pecado, dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Los pensamientos del ser humano se alejan de Dios. No hay quien lo busque. El versículo 14 dice, su boca está llena de maldición. Es decir, el pecado contamina todo. Y ahora, yo ya sé que soy un pecador. Ahora, ¿qué hago? Mi necesidad es ser justificado. ¿Okay? Pero se adelanta Pablo inmediatamente en el versículo 20, dice, por las obras de la ley ninguno será justificado ante Dios. Okay. Si yo guardo toda la ley, inclusive los 10 mandamientos, toda la ley nos salva. ¿Sí? La observancia de la ley no nos da méritos para la salvación. Entonces aquí dice que la gente busca la justificación a través de guardar la ley. Y es lo que vamos a ver a continuación. La ley, ya se dijo, su papel no es justificar, su papel de la ley no es lavar los pecados, pero sí nos hace ver, dice el versículo 20, en que estamos mal. Y cuando nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad, entonces la ley nos manda a quien sí puede justificarnos, ¿sí? Aquel que puede declararnos justo, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la ley, su función es mostrar el pecado
y mandarnos a Cristo Jesús. Decía, no sé si en algún comentario de la lección, los síntomas de la enfermedad no son la cura, ¿no? Los síntomas no son la cura, los síntomas nada más se dicen que algo está mal. Sí, acudimos a varios ejemplos. El espejo, que es la ley, ¿no? El espejo me dice dónde estoy sucio, pero no me puede limpiar. Me manda al agua de vida, que es Cristo Jesús. Amén. Así que el papel de la ley es mostrarnos el pecado y guiarnos a Cristo Jesús. Amén. Pastor Patricio. Como lo han mencionado mis compañeros, los colegas, a veces nosotros pensamos que la ley está peleada también con la gracia, ¿no? Y la justicia. A veces las ponemos en polos opuestos. Y es cierto, la ley tiene precisamente esa función de llevarnos a Cristo, de conducirnos hacia Él. Y yo creo que el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia pues es el ejemplo del joven rico, ¿no? Donde nosotros vemos la limitación que tiene la ley realmente para salvar. Me llama la atención que cuando este joven dice la palabra de Dios que se acerca a Jesús, le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Guarda los mandamientos. Jesús no le estaba diciendo que para tener la vida y para ganar el cielo, necesita guardar los mandamientos. Más bien me parece que Jesús lo estaba llevando al fondo de su corazón. A la reflexión. A la reflexión, precisamente, y ver por qué él había, que él viera, porque él dijo, yo lo he hecho desde mi juventud, ¿sí? Pero ¿cuál era la motivación? Entonces el joven dice, bueno, yo lo hago desde mi juventud. Y la pregunta que hace el joven me parece que es la más exacta. ¿Qué me falta? ¿Sí? Ya lo hice. ¿Qué me falta? Ese mismo joven reconocía que la ley no tiene ningún poder para salvar. Ni se sentía a gusto, porque el corazón seguramente estaba vacío, por eso lo está diciendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pues si guardaba la ley, se supone que ya debería sentirse salvo, si es que la ley salvara. Así es. Él precisamente estaba insatisfecho. ¿Sí? No cumplía la ley, no, porque no es el propósito de la ley salvar a las personas. Y precisamente esta ley que tanto él guardaba, esa ley fue la que lo hizo ir a Cristo, en busca de la respuesta correcta, ¿no? Así que ahí en ese caso la ley cumplió su propósito. Lo llevó a Cristo, ¿verdad? Sí. De alguna manera lo llevó a Cristo. El asunto es que en el momento de la decisión... No aceptó lo que se le pedía, ¿no? Para seguir a Cristo Jesús. Y mucho pasa igual con nosotros, ¿no? O en la actualidad. El pueblo de Israel tenía que guardar todo un paquete de leyes, según ellos, para salvarse, ¿sí? Nosotros vemos que eso ya caducó. Pero lo que sigue en vigencia son los 10 mandamientos. ¿Cuál es la ley que menciona aquí? Porque por las obras de la ley, ¿qué ley? Los 10 mandamientos. Si guardamos la ley, guardamos los mandamientos para ser salvos, estamos cometiendo un grave error. Guardar los mandamientos solamente es un reflejo de nuestra relación con Cristo Jesús, la dependencia de Él, ¿no? El asunto, pastor, es de que todo este conjunto de leyes era un sistema judío. Era un sistema que dice, sin embargo, no puede la ley eliminar esa culpa. Lo que puede hacer es llevar al pecador a buscar una solución. Es interesante que el joven rico, precisamente, aún cuando guardaba todo el sistema judío, sentía esa culpabilidad. Y mencionaste hace un momento, antes de comenzar a grabar, el hecho, o lo mencionó el pastor Ramírez, que cuando Jesús bendice a los niños, ese joven sintió un impulso, porque en la bendición Jesús les dice que el reino era de ellos, y dice, si ninguno es como uno de estos niños, no podrá entrar al reino. Y eso lo movió. Dice, bueno, y si esos niños ya tienen el reino, ¿y a mí qué me falta? A mí qué me falta. Entonces, de alguna manera, ese sentido de culpa no se lo quitó la ley. Y eso es lo que debiéramos nosotros pensar, que el único que nos puede quitar la culpa, que es decir, justificar, es Cristo Jesús. Amén. Me llama la atención, pastor, que todo el sistema judío, que se basaba en sacrificio de animales, te estaba recordando justificación por la fe, porque alguien moría en tu lugar. Sí. Interesante, ¿no? Cada sacrificio, eso me puse a pensar esta mañana, cada sacrificio era una declaración justificado por fe. Claro. ¿Qué hacía un pecador en los tiempos de Israel? ¿Qué hacía en el Antiguo Testamento? Buscaba un sustituto, ¿sí? Para que el animalito muriera por mí.
un sustituto, y ese animalito nos recordaba que el Mesías tendría que venir a morir también por eso, ¿no? Ahora, yo llevo mi corderito, mi animalito, para que muera en mi lugar, un sustituto. Pero ¿quién me dijo que yo era pecador? ¿Sí? Aquí está la solución, matando al corderito, buscando un sustituto. Pero ¿quién me dijo que yo había pecado? La Santa Ley. Ese es el papel de la ley, decirnos que estamos mal para llevarnos a Cristo, ¿no? Ahora, a mí me gustaría tantito, pastor, es el concepto de la justificación por la fe, que lo encontramos en la parte del jueves. Dice, la justificación por la fe es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es decir, nosotros no vemos ahí qué podamos hacer. Es una obra divina. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Entonces, cuando entendemos la función de la ley, a través de su ley, Dios hace esta primera cosa. Abate en el polvo la gloria humana. Si mis mejores obras son como trapo de inmundicia, si lo mejor que yo hago no vale, estoy abatido. No puedo salvarme por mí mismo. Pero aquí viene la otra parte. Y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. No nos podemos limpiar, no podemos quitar los pecados, y entonces Dios viene y dice, yo sí puedo hacerlo por ti. ¿Sí? Por la fe en Cristo Jesús, tus pecados son perdonados y eres declarado justo. Es el concepto de la justificación por la fe. El creyente, dice aquí el comentario adventista, el creyente no puede presentar sus obras como un argumento para la salvación de su alma. La salvación es un don gratuito de Dios. La ley tiene su lugar, ¿no? Y Pablo mismo lo dice, es buena mientras nos lleve a Cristo, mientras nos haga reconocer precisamente que no tenemos nada que darle a Dios. Es más, la ley nos hace reconocer que somos incapaces hasta de cumplir la misma ley. Entonces, Lutero, por ejemplo, él hacía una diferencia entre dos tipos de guardadores de ley. Aquellos que la guardaban, dice él, como una obra de fe y de gracia, y aquellos que las guardaban porque confiaban en creían ser justos al guardarla, ¿no? Entonces, si nosotros le damos el enfoque correcto a la ley, pastor, yo creo que es una bendición, mientras esta ley nos lleve a Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a la segunda parte de esta lección número 4, justificación por medio de la fe. Volvemos. Estamos estudiando la lección número 4, justificación por medio de la fe. Ya analizamos el primer punto, que tiene que ver con funciones de la ley, y vamos a entrar al segundo punto, que es justicia que salva. Pastor Patricio, es interesante notar lo que dice aquí la lección en el día lunes, cuando se habla de la justicia de Dios. La justicia es obediencia a la ley demanda justicia. El pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Y dice aquí que entonces por fe puede presentar Dios los méritos de Cristo. Interesante. Sí, pastor. Y es interesante también tratar de entender un poquito la mentalidad judía, ¿no? En el contexto en el que se está escribiendo. Pablo ya explicó precisamente en el capítulo 3 la incapacidad de la ley para salvar. Ya explicó que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, y entonces él presenta ese concepto de la justicia de Dios. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? Yo me pongo a pensar un poquito, pastor, ¿qué venía a la mente de los judíos cuando Pablo da esta expresión? Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? El pueblo judío creo que tenía un concepto equivocado, ¿no?, de lo que era la justicia de Dios, porque la ley decía, si tú ofendes, si tú fallas, tú tienes que morir, ¿sí? Pero Pablo les está tratando de enseñar lo que realmente es la justicia de Dios. De hecho, él dice que esa justicia se revela en la ley y en los profetas. En toda la Biblia está ahí una línea. Entonces él dice en el versículo 24 lo que es la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios, y son justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Sí? Esa es la justicia de Dios. ¿Sí? Dios puso a Jesús como propiciación por nuestros pecados. Y la justicia de Cristo precisamente la justicia de Dios es la misma, pero ahora Cristo la revela en persona, es la expresión de la justicia de Dios. El ofrecer su vida como propiciación, su sangre, pues precisamente para perdón de nosotros. Correcto. Significa, Pastor Abraham, el ser humano debe reconocer que no es por cuenta propia, no hay nada que lo justifique, es solamente por la justicia de Cristo que viene a ser declarado justo. Sí, pastor. Lo que decía el pastor Patricio es importante. En el concepto, en la mente judía era, o sea, tú ya nos dijiste que todos somos pecadores, pero ¿cómo podemos alcanzar la justificación? Bueno, Pablo dice, no por la ley. ¿Sí? No por la ley. Bueno, entonces, ¿cómo? Entonces, por eso es que en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de toda la ley, ¿sí?, la justicia de Dios se ha manifestado. Okay. Entonces, ya se leyó el parrafito. La justicia es obediencia a la ley. ¿Sí? Pero la ley no puede salvar. La ley no puede justificar. Es solamente Dios quien justifica. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sí tiene justicia. Él vivió una vida sin pecado. No cometió ni un solo pecado, dice la Biblia. Entonces Él sí tiene justicia. Porque la justicia es obediencia a la ley. Y como Él siempre obedeció la ley, Él tiene justicia. Nosotros no, el ser humano no. Ya lo dijo Pablo. Desde el 10 hasta el 18, versículo 10 al 18 del capítulo 3. Nadie tiene justicia, porque todos hemos pecado. Pero cuando yo creo en Cristo Jesús, la justicia que Él obró al vivir una vida sin pecado, me es acreditada, me es imputada, se me toma en cuenta ahora a mí, por la fe en Cristo Jesús. Así que somos salvos por la fe y recibimos la justificación de parte de Cristo Jesús. ¿Qué es la justicia? Es obediencia a la ley. Jesús la guardó y tiene justicia. Pero ahora dice, todo lo que yo hice, toda mi vida perfecta, te la acredito a ti. Y eso es justificación. ¿Sí? Que Dios nos llama, ¿sí?, justos. Y ahora nos podemos presentar delante de Dios limpios. Ya no tienes pecado. No porque no los hayas cometido, sino porque Cristo murió por ti. Y ese es el concepto de justificación por la fe. Correcto. Pastor Quintanilla. Estaba meditando sobre los contrastes que podemos encontrar entre la justicia y la nueva justicia, la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Porque definitivamente cambia el concepto. Con la ley judía, con la ley ceremonial, con todo ese proceso que le llamaban judaizante el trimestre pasado, ahora Cristo Jesús cumple la ley y por lo tanto sus méritos son suficientes para hacernos justos. Cuando hablamos de la justicia de Dios, inmediatamente me salta a la mente es que hay otra justicia. Sí, la justicia humana, pero dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ningún ser humano es capaz de llevar justicia a los demás, porque todos teníamos tendencia al pecado, todos somos pecadores, dice el apóstol Pablo. No hay justo ni aun uno. El justo que vino a nacer aquí a este mundo cumplió la ley. Y por lo tanto, por cumplir la ley, ahora tiene los méritos para imputar esa justicia a cada uno de nosotros. Y me llama la atención un párrafo aquí de la parte del lunes, que está en negritas, dice que la justicia de Cristo
es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. ¿Cuál es el fracaso del hombre? El fracaso de Adán y Eva, el fracaso de Adán. Entonces el segundo Adán, aunque no lo menciona la lección como segundo Adán, es el que viene a cumplir la ley y es el que tiene los méritos para darnos la oportunidad de entonces adoptar esa justicia que Cristo tiene para dar. O sea, Él es justo, no necesitaba justificarse, cumplió la ley, hizo méritos, entonces yo lo veo así como un extra que Él adquirió para darnos. Entonces, y que nadie le reclame nada, porque si Él daba su propia justicia que ya tenía, entonces alguien, en este caso el enemigo, pudiera reclamarle, ¿y por qué? ¿De qué méritos? ¿Por qué le vas a dar eso? Ahora Él cumple la ley, porque precisamente ese es lo que Satanás le reclama a Dios, que su ley no se puede cumplir. Él la cumplió. Y por lo tanto, Él entonces ahora, eso que ya tienen la facultad de darnos esa justicia. Correcto. Hay un concepto aquí en el versículo 25, en la segunda parte, donde dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa es una parte muy interesante, pasar por alto. Pastor Abraham, vamos a tomar este asunto que es muy interesante, porque a veces uno puede decir, bueno, pasar por alto es como, bueno, pecaste, pasamos por alto. Pero no está diciendo eso. Pasar por alto significa que alguien pagó por tu pecado, ¿verdad? El pecado no quedó sin pago, porque eso es lo que la ley demanda. Claro, pastor. Quisiera leer 2 versículos para poder tratar de explicar esto, ¿no? Sí. Uno se encuentra en Números 23. Capítulo 23, versículo 21, pastor. Sí, pastor. Dice ahí, está hablando Dios con respecto a su pueblo. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Qué dice ahí? Dice que Dios no ve el pecado de su pueblo. No nota iniquidad en su pueblo. Y si nosotros revisamos la historia de Israel a través del desierto, es que se habían revelado por lo menos 10 veces ante él, pero ahora él dice, no le veo pecado a mi pueblo, no noto iniquidad en Jacob. Y entonces pareciera ser que Dios con su pueblo se hace de la vista gorda, ¿no? Están pecando y yo como que no me doy cuenta de lo que están haciendo. Estoy pasando sus pecados, ¿ok? Estoy pasando por alto sus pecados. Pero vamos a Éxodo 34 ahora, pastor. Sí. Versículos 6 y 7. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable. Primero dice que es un Dios grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ok? Dios ve a su pueblo sin pecado. Pero dice la segunda parte de este versículo 7, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Ok, o ve el pecado o no ve el pecado, ¿no? Porque en un versículo dice, no veo iniquidad, y en otro dice, no voy a pasar por alto el pecado. Es que es eso. De ninguna manera. Sí, ¿no? De ninguna manera. Exacto. Dios sí ve que pecamos, sí se da cuenta que pecamos, pero no ve iniquidad en su pueblo, no ve pecado en su pueblo. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Cristo Jesús. ¿Sí? En el momento en que cualquier ser humano acepta a Jesús como su Salvador personal, en ese momento es declarado justo. Y ya hemos dicho
La justicia de Jesús es acreditada al ser humano. Y cuando nuestro Dios ve a cualquier humano que ha creído en Cristo Jesús, a quien se ha declarado justo, ¿sí?, y quien sus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, entonces Dios ve como si no hubiera pecado. Mi pueblo es justo, ¿sí?, es justificado por la sangre de mi Hijo. Y entonces ahí tenemos el garante. Jesús es nuestra garantía de salvación, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro garante. Entonces nosotros estamos felizmente y gozosamente salvos en Cristo Jesús. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. El pago del pecado, lo dice Pablo, fue por medio de la fe en su sangre. Lo dice el versículo 25. Sí. La sangre fue el pago, ¿no?, que Él hizo por nuestros pecados. Y creo que uno de los ejemplos maravillosos que tenemos nosotros de esta previsión que Dios hace para su pueblo es precisamente ese momento cuando en la última plaga Dios les pide que coloquen la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la casa. Se mató al cordero, se ofreció un cordero, y los que creyeron por fe en esa sangre, ¿sí?, el ángel, dice la Biblia, pues que pasó de largo, ¿no?, y no tocó a ningún miembro de la familia. Dice aquí la lección, que cualquiera que tenga fe en su sangre perdón, puede librarse de sus pecados porque Cristo ya murió por él, ¿sí? Entonces, pasar por alto no significa perdonar, ¿sí? Como decía el pastor, no significa que no lo veo. Pasar por alto tampoco es sinónimo de perdón. Pasar por alto es simplemente: Dios, ya hice una provisión, ¿sí?, y los que la acepten por fe, esos van a recibir el perdón total. Exactamente, porque mencionábamos detrás de cámaras, cuando el ángel destructor pasa por alto, ¿verdad? Pasa por alto porque no toca las casas donde se colocó la sangre, ya un cordero había muerto. Ya el cordero había muerto, y esa sangre era la que daba el pase, ¿verdad? El pase de salvación, ¿sí? Y entonces se pasa por alto, no toca esas casas, ¿no? Así es, pastor. Hay una palabra que en una versión de Romanos 3:25, aquí en esta versión que tengo dice: a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio. Pero en otras Biblias, en otra versión dice como propiciación, ¿no? ¿Y qué es la propiciación? Dice que la propiciación representa el cumplimiento de todo lo que tipificaba el propiciatorio del santuario. ¿Okay? Necesitábamos un sustituto, ahí está el animalito. Necesitábamos sangre, ahí estaba, ¿no? Necesitábamos un mediador, ahí estaba. Jesús es eso. Jesús es la víctima muerta por nuestros pecados. Ofreció su preciosa sangre voluntariamente por nosotros. Es nuestro sacerdote. Es decir, Cristo hizo todo para salvarnos. Satanás le busca por cualquier lado para acusarnos, pero no encuentra por dónde. Porque Jesús cumplió absolutamente todo, ¿sí? No hay recovecos, no hay un camino por ahí, una rendija donde se pueda asomar Satanás para acusarnos. Jesús nos cubre con su preciosa sangre, nos compra con su preciosa sangre. Jesús hizo todo para salvarnos, ¿sí? En la cruz, todo lo que diga Satanás es refutado. La cruz es la manifestación del amor de Dios y deja callado a Satanás. Satanás no puede hacer nada contra Cristo y con los que son justificados por Él. Amén. Pastor. Es que me llamó la atención ahorita que mencionaba el pastor en Éxodo, esa expresión que también el autor de la lección menciona, dice que de ningún modo el Señor pasa por alto, o sea, de ningún modo, la versión dice, de ningún modo de la Biblia dice, daré por inocente. O sea, ¿somos pecadores? Sí. ¿Necesitamos derramar sangre? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, si yo reconozco que soy pecador
y ya no tengo un sistema sacrificial para derramar sangre a través de un sustituto. ¿Por qué? Porque Cristo es mi sustituto. Y ahí es donde es la justicia de Cristo. Ya no necesito yo hacer, y voy a desarrollar la palabra hacer, un sacrificio. Ya no necesito yo hacer, tratar de llevar un animalito, matar a un animalito, sacrificar a un animalito, porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya lo hizo. Entonces eso es lo que yo tengo que aceptar. Pero como ya no tengo que hacer eso, entonces los seres humanos nos buscamos qué hacer. Ok, tú moriste por mí, ¿qué hago yo para pagar lo que tú hiciste por mí? Y ese es uno de los grandes problemas que veo yo que tenemos, porque pensamos que, ok, ya moriste por mí, entonces yo tengo que hacer, tengo que cumplir la ley. Y si lo hago yo como una respuesta egoísta, y voy a desarrollar egoísta, para pagar lo que Dios hizo por mí, jamás voy a pagar. No tengo para pagar. Así viva yo eternamente sufriendo la ley, porque muchos sufren la ley. No voy a, mi justicia es como trapo de inmundicia, porque yo soy pecador, lo que yo haga no puede salvarme y no puede salvar a nadie. Cristo, como el único justo que cumplió la ley, es quien puede. Y entonces lo que tengo que hacer es aceptar. Y la lección dice que la palabra griega para pasar por alto es paresis, que significa literalmente pasar por encima. Cuando mencionaban el episodio de Éxodo, el ángel pasaba literalmente por encima de las casas que estaban marcadas. Y quiero señalar aquí un punto, que es obediencia. Cuando hablamos de obediencia a la ley pensamos en obras, pero si yo creo que va a pasar algo porque Dios lo dijo y obedezco, a mí no me pasa nada, porque Dios lo dijo. Entonces hay una relación muy fuerte entre la fe y la obediencia. La fe te lleva a la obediencia, efectivamente. Entonces dice, Dios puede pasar por alto los pecados del pasado porque Cristo ha pagado el castigo por los pecados de todos mediante su muerte. Esa es la única razón por la que Él puede pasar por alto. No porque lo ignore, no porque no pasó nada, ya está pagado. Por eso Él lo que ve no es mi pecado, lo que ve es la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por mí. Dice, en consecuencia, cualquiera que tenga fe en su sangre puede librarse de sus pecados porque Cristo ya murió por él. 1 Corintios 15:3. Creo que ese es un punto que debe quedar claro en nuestra mente. Esa obediencia, esa fe puesta en el sacrificio de Cristo Jesús para poder ser justificado. Muy bien. Con este concepto vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección número 4, justificación por medio de la fe. Ya volvemos. Que estás en el cielo.
Estamos llegando a la parte final de la lección número 4, justificación por medio de la fe. Y vamos a hablar del tercer punto, que es una gracia que transforma. Y me gustaría poner sobre la mesa un caso que todos conocemos en San Juan capítulo 8, el caso de la mujer adúltera. Me parece que es uno de los casos más claros de cómo podemos ver manifestada la justicia de Cristo, la justificación por la fe operada en un pecador. Porque ahí hablamos de un acusado, hablamos de una ley, ¿verdad? La ley de Moisés, un abogado, un juez, un acusador, la justificación, pero también la obediencia. Todos los elementos de los que hemos estado hablando en esta ocasión están manifestados en este pasaje. Pastor Daniel. A mí me gozo en que hayan llevado a la mujer ante Jesús. Mencionábamos también que Jesús, al final de cuentas, es nuestro abogado y es el juez. Y qué bendición y qué alegría, a pesar de que la ley condena, como mencionamos, y que nos muestra nuestra condición y que nos lleva a Jesús. Eso es lo más maravilloso. Si nos llevara ante cualquier otra corte, pues estaríamos quizás en más riesgo, más peligro. Pero Jesús nos ama, somos sus hijos, y además dio su vida por mí. Entonces, ¿ante quién más podría estar yo más seguro que me llevaran que con Jesucristo? Entonces, definitivamente, no quiero abarcar todo el tiempo, pero la declaración de Jesús con esa mujer es: ni yo te condeno. Él, quien es la manifestación viva de la ley cumplida, dice: ni yo te condeno. Yo, el único justo, quizá no lo dice así, el único que te puede condenar, no te condeno. Él conocía el corazón de esa mujer, sabía lo que estaba pasando. También conocía el corazón de los hombres que la acusaban y les puso frente a ellos también su condición para que ellos tomaran una decisión. Un punto de inflexión, como mencionábamos aquí, ese punto en el que quizá tuvieron que tomar una decisión para vida eterna. La mujer también. Y hay otro punto interesante ahí: no solamente ni yo te condeno, sino vete y no peques más. No se puede separar una cosa de la otra. Decíamos, la justificación, o la fe más bien, te lleva a la obediencia. Así es, la fe te lleva a la obediencia. Así que dice el autor de la lección que antes de esta justificación una persona es injusta y por lo tanto inaceptable para Dios. Después de la justificación, la persona es considerada justa y por lo tanto aceptable para Él. Amén. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, quiero repetir leyendo Romanos 3:24. Dos palabritas, ¿no? Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. ¿Okay? Dice, son justificados mediante, ¿sí?, o gratuitamente por su gracia. Justificación. ¿Qué es justificación, no? Nos paramos delante de a un juicio, vamos a un juicio, ¿sí?, y somos culpables. Y para darnos cuenta de que somos culpables, solamente hemos de echar un poquito atrás, o el día de ayer, lo que hicimos, ¿no? Somos culpables porque somos pecadores. ¿Okay? Y entonces el juez está a punto de declarar nuestra sentencia. Cuando nosotros no obedecemos la ley, estamos sentenciados a muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces se presenta nuestro abogado, que es Cristo Jesús, y levanta sus manos, ¿no? Padre, mi sangre, Padre, mis manos, yo ya morí por ellos. Todo lo que yo hice de justo, de bueno, de verdadero, ¿sí?, cuéntaselos a ellos, acredítaselos a ellos, impútaselos a ellos.
Y cuando nosotros por fe aceptamos ese sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz, cuando aceptamos los méritos que Él hizo al vivir una vida sin pecado, entonces, ¿sí?, por la fe, nos apropiamos de esos méritos y Cristo nos los regala. Dice que somos salvos por gracia. Es algo inmerecido. Pero es fantástico saber que no importa qué pecado hayamos cometido, la sangre de Jesús puede cubrir cualquier pecado. Y entonces todo lo que Él hizo de bueno se nos acredita a nosotros. Y somos declarados justos. Ahora, la lección dice que la justicia, la justificación, es en un momento determinado de nuestra vida. ¿Cuál es ese? El momento cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento somos declarados justos. Pero puede ser que el que es declarado justo se aleje. Pero después regresa. Y otra vez tiene que ser justificado. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho el párrafo de hasta abajo de la lección del día martes, pastor. Dice, por supuesto, si el pecador justificado se apartase y luego regresa a Cristo, la justificación volverá a tener lugar. Además, si se toma en cuenta que la reconversión es una experiencia diaria, en cierto sentido, la justificación podría considerarse una experiencia repetitiva. ¿Cada cuándo? Diario. O sea, esas palabras de Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más, era el propósito que Dios tenía para ella, vete y no peques más, pero podríamos llegar allí, y si llegaras a pecar, abogado tenés para con el Padre Jesucristo el justo. Así es. Porque podía volver a pecar. Así es. Y la justificación, ¿sí?, se renueva cada mañana. Dice Elena de White en El Camino a Cristo, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Entonces, la justificación se repite constantemente, ¿no? Pastor. Quisiera agregar un elemento que me parece que es importante. Hablamos de la justificación y de una gracia que transforma. ¿Dónde inicia? ¿O cómo inicia? ¿Sí? ¿Cómo experimento esa gracia que me puede transformar? Pablo se los dijo bien clarito, ¿no? Ustedes son pecadores y son malos. Creo que el reconocimiento de la necesidad que tenemos de esa gracia, de ese perdón, pues es el primer paso que nosotros tenemos que dar, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, en la Biblia hay muchos casos extraordinarios de gracia, como el de la mujer adúltera, de justificación, y a mí me gusta también, y quiero compartir esta escena de los ladrones que están en la cruz, junto a Jesús, a los lados de Jesús. Uno de ellos dice la palabra de Dios, que uno estaba acusando a Jesús y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro dice, Lucas 23:40, le respondió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación temes a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ese reconocimiento de ese hombre precisamente fue lo que llevó a experimentar a él la gracia en el último instante de su vida, ¿no?, en la oportunidad que él tuvo. Y Pedro también lo expresa cuando está predicando, cuando les dice que ellos crucificaron a Jesús, a los judíos, ahí en Hechos 2. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo tener acceso a esa gracia? Bueno, arrepiéntanse, ¿sí?, reconozcan. Y creo, pastor, que es importante, ¿no?, que consideremos que para experimentar la gracia tenemos que empezar, el primer paso es reconocer la necesidad que tenemos. Todos necesitamos de gracia, ninguno de nosotros es justo. Pero ese ladrón en la cruz, toda su vida había sido una vida de maldad. En el último momento, merecía la cruz, dice él, estoy pagando mi falta. Pero entonces viene allí, en el último momento de su vida, pastor, se le acredita los méritos de Cristo. Así es. Él tuvo la bendición de contemplar a Jesús muriendo por los pecados de todo el mundo, pero muriendo por sus pecados. Fue entonces que él confesó, no, acuérdate de mí, Señor. Y es una súplica. Acuérdate de mí. Y yo creo que todos los humanos debiéramos de tener esa humildad y esa súplica hacia Cristo. Acuérdate de mí. No puedo yo vivir
solo no puedo yo hacer nada para salvarme, acudo a ti, acuérdate de mí. Esa creo que es la actitud correcta, agachar la cabeza, reconocer nuestro pecado, Señor, sálvame. ¿No? Porque lo que yo he hecho, pues está malo. Y aún mis mejores obras son como trapo de inmundicia. Sálvame, yo no puedo. ¿No? Supliquemos al Señor. Pastor, una de las cosas que mencionamos aquí es que ese favor inmerecido, como seres humanos tenemos a veces la tendencia de pagar favor con favor. Este favor tan grande que Cristo Jesús ha hecho por nosotros es un favor que no podemos pagar. Jamás. Entonces, me parece que si nosotros reconocemos que no podemos hacer nada, yo pienso en San Juan 15:14, cuando Jesús le dice a los discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y vuelvo a la obediencia, porque la gracia nos lleva a la obediencia y obedecemos por fe. Porque esa fe me lleva a pensar que si no fuese por la sangre derramada de Cristo Jesús, yo no tengo oportunidad. Y me parece que esos momentos que sentimos cuando participamos de una Santa Cena, esos momentos de contrición que hay en nuestro ser, que nos llevan a derramar hasta lágrimas y nos hacen recordar los sufrimientos de Cristo Jesús porque me amó sin tener que amarme, nos llevan a reaccionar de una manera que decimos, Señor, yo quiero obedecerte incondicionalmente. Ojalá ese sentimiento durara más tiempo, claro. Pero por eso también tenemos la oportunidad, como dice el pastor Ramírez, de hacer una experiencia diaria y que sea repetitiva. Hemos llegado al final de nuestra lección, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero vamos a concluir con algunas palabras, alguna reflexión de todos los que componemos esta mesa, agradeciéndoles de antemano el que hayan estado con nosotros una vez más en esta ocasión. Vamos a comenzar con el pastor Abraham Ramírez. Pastor, hay un himno que a mí me gusta mucho y creo que expresa lo que estamos viendo en esta semana. El himno número 251 se llama No yo sino Él. Dice, no yo sino Él, reciba amor y honra. No yo sino Él, en mí ha de reinar. No yo sino Él, en todo cuanto haga. No yo sino Él, en todo mi pensar. Jesús debe estar en todo nuestro ser. Y la tercera estrofa, pastor, dice, Jesús, no más diré palabra ociosa. Jesús, no más quisiera yo pecar. Jesús, no más me venza el orgullo. Jesús, no más inspira el yo mi hablar. Son frases que expresan que estamos escondidos en Cristo Jesús. Amén. Y pidámosle a Él que viva su vida en nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Pastor Quintanilla. Bueno, a mí me impactó las preguntas para reflexionar del día martes. Con la buena noticia de que la salvación es tan benigna, ¿qué impide que la gente lo acepte? Es triste ver que la gracia de Dios es ofrecida gratis a todo mundo. Dios no hace excepción de personas. Y es triste cuando tú eres testigo del rechazo a esa gracia. Cuando por el solo pensar que el aceptar ese regalo te va a comprometer con Él, la gente declina ese favor, la gente hace a un lado ese regalo por no comprometerse con el Señor. Y definitivamente comentábamos al inicio que en la parte de la introducción de la lección viene prácticamente el resumen de la misma y nos dice que en el plan de salvación cada uno de nosotros es el transgresor. El sustituto Jesús tiene un historial perfecto, hermanos. Él se presenta ante la corte como en nuestro lugar y su justicia es aceptada en lugar de nuestra injusticia. Amén. ¡Qué bendición! Somos justificados ante Dios solamente por aceptar ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en nuestro favor. Muchas gracias. Pastor Patricio.
La justificación por la fe, pastor, es la mejor noticia que nosotros como seres humanos débiles, ineficaces, podemos recibir. Pablo no deja ningún cabo suelto. Él expresa claramente en el libro de Romanos cuáles son los resultados de una vida, de una persona que ha aceptado la justificación por la fe. Él dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? También él dice, también tenemos entrada por la fe esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una persona que ha aceptado la justificación por la fe en su vida, que ha recibido ese regalo, ese favor de Dios, pues tiene paz con Dios, ¿no? Tiene esperanza y tiene acceso a la gracia de Dios todos los días. Correcto. Muchas gracias. Me llaman la atención las palabras, ve y no peques más. Recibió el regalo inmerecido. Y de allí vemos a esta mujer convertida en una fiel seguidora del Maestro. ¿Recibiste ya el regalo? ¿Ya fuiste declarado justificado? ¿Ya fuiste justificado? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir con gratitud en el corazón. Que Dios nos ayude a mantener nuestra vida rendida a los pies de Jesús en obediencia, no para ganar salvación, sino solamente por un corazón agradecido al favor inmerecido que ya recibió. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Y gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones.